Hola a todos. Muchas personas creen que nuestro planeta ha sido explorado por completo y que no hay lugares secretos en el mapa del mundo. Si tú piensas igual, estás muy equivocado, porque hay lugares en la Tierra que permanecen ocultos para la mayoría de las personas. En el vídeo de hoy te contaremos sobre estos lugares secretos que no encontrarás en ningún mapa turístico del mundo. Pero si eres persistente y quieres visitarlos, tenemos una mala noticia para ti. No podrás entrar a estos sitios. Entonces, estos son los 10 lugares más prohibidos en nuestro planeta. ¡Adelante! Isla de las Cobras. La isla de Queimada Grande o Isla de las Cobras se encuentra en el Océano Atlántico, 35 kilómetros al sur de la costa del estado brasileño de Sao Paulo. Este verdadero paraíso sin rastros de civilización podría ser un excelente lugar para un descanso exótico, pero los turistas temen incluso acercarse a la costa. El caso es que esta isla verde llena de rocas es el terrario más grande del planeta. En la Isla de las Cobras no hay ni un solo edificio de apartamentos ni un solo hotel. El único habitante de la isla, además de las serpientes, es un faro solitario que trabaja en modo automático. La cantidad de reptiles en este rincón de Brasil es increíble. En promedio hay hasta 5 reptiles mortales por cada metro cuadrado. Aquí se encuentra una de las serpientes más peligrosas del planeta, la Bothrops insularis, que posee uno de los venenos más terribles del mundo. Y si crees que de alguna manera puedes deshacerte y escapar de la Bothrops insularis, estás equivocado. Su mordisco causa necrosis inmediata de los tejidos y el resultado es siempre el mismo, la muerte. Preocupado por las vidas de los ciudadanos, el gobierno brasileño prohibió las visitas a la isla. Pero si quieres estar cerca de esta isla prohibida, siempre puedes dar un paseo en barco o bucear en sus alrededores. Bóveda global de semillas. Si hay una guerra nuclear o un cataclismo global destruye nuestra civilización, la salvación de los sobrevivientes será la reserva del día final, también conocida como Bóveda Global de Semillas de Svalbard. Este túnel secreto se encuentra en la isla de Spitsbergen, donde se almacenan las semillas de todos los principales cultivos agrícolas del mundo en caso de un apocalipsis. El lugar no fue elegido por casualidad. La probabilidad de terremotos aquí es prácticamente nula y el permafrost asegurará la supervivencia de las semillas incluso si falla el equipo de refrigeración. Todas las muestras se almacenan en sobres sellados, embalados en bolsas de plástico especiales que a su vez se colocan en contenedores. El espacio es suficiente para almacenar 4,5 millones de semillas. ¿Te imaginas? Este búnker tiene puertas a prueba de explosiones y cámaras de bloqueo especiales. Noruega pagó 9 millones de dólares de su presupuesto para realizar este proyecto, aunque cada país en el mundo está representado por separado en el almacenamiento. Seguramente no necesitamos explicarte por qué no cualquier persona puede ingresar a este almacén, pero puedes dar una caminata virtual a través de la bóveda global de semillas en cualquier momento. Zona 51. Aquí tenemos un proyecto mucho más grande y misterioso en todos los aspectos. La Zona 51 es una base militar que se encuentra a 133 kilómetros de Las Vegas. Los secretos alrededor de este lugar han generado un gran número de mitos y leyendas. Los principales, por supuesto, están relacionados con los extraterrestres. Algunos creen que en este lugar se guardan restos de alienígenas. En nuestra opinión, esto no son más que rumores, pero sí creemos que este lugar esconde cosas muy interesantes. Por ejemplo, la Zona 51 es un campo de pruebas para los aviones americanos más recientes. A lo largo de los años se han hecho pruebas con el F-117 Invisible, el Explorador U-2 y otros vehículos aéreos. La misteriosa nave Aurora también está asociada con este lugar. Se dice que este avión puede alcanzar velocidades hipersónicas. La comunicación aérea sobre la Zona 51 está prohibida y acercarse a la base es imposible. Pero ¿es esto un problema en esta era de alta tecnología? En cualquier caso, las imágenes satelitales dan una idea de la construcción de la base. No hay nada inusual allí, solo búnkeres y otras cosas comunes en estos lugares. Pero a pesar de todo esto, la Zona 51 continuará siendo una fuente de inspiración para muchos escritores de ciencia ficción por muchos años. Cueva de Lascaux.
Entre los lugares más prohibidos en el planeta se encuentran las zonas de patrimonio cultural. Por ejemplo, la Cueva de Lascaux, descubierta en Francia en 1940. En este lugar se encontraron muchos dibujos y grabados que fueron hechos alrededor de 15.000 años antes de Cristo. En las imágenes puedes ver toros, carneros, caballos, ciervos y otros animales. Incluso si no sabes exactamente lo que está dibujado, puedes hacerte una idea. Pero ¿por qué la cueva está cerrada para personas no autorizadas? El problema es que en los 50 años, hasta 1.000 personas por día visitaban el lugar, lo que causó la producción de dióxido de carbono y humedad. La cueva en cierto sentido se enfermó. Los dibujos comenzaron a cubrirse de algas microscópicas. Para proteger las invaluables imágenes, el gobierno francés restringió el acceso a la instalación. Años después, en 1987, se inauguró una copia exacta de la cueva, que fue bautizada como Lascaux II. Se encuentra a solo 200 metros del original, y solo un buen especialista podría distinguir las nuevas imágenes de las prehistóricas. Fort Knox. ¿Este nombre te dice algo? Fort Knox es una ciudad militar ubicada en el estado de Kentucky con un área de 440 kilómetros cuadrados. Pero no hablaremos sobre la ciudad, sino sobre la base militar del mismo nombre en la que se guarda parte de la reserva de oro de los Estados Unidos, a saber, 4.582 toneladas del precioso metal, con un valor estimado de alrededor de 180.000 millones de dólares. Por lo tanto, no es sorprendente que esta instalación de almacenamiento sea considerada uno de los lugares más protegidos del mundo. Imagínense, está custodiado por 30.000 soldados, que cuentan no solo con armas de fuego, sino también con tanques y helicópteros. El edificio en sí tiene paredes de granito cubiertas con una capa de hormigón, y la puerta principal pesa 25 toneladas. En el interior hay suministro de alimentos y generadores de electricidad, por lo que el almacén puede funcionar de forma autónoma durante mucho tiempo. Monte Weather. No es un centro meteorológico como podrías pensar. El Monte Weather es un centro de operaciones de emergencia que sirve como escondite para los militares y las personas de alto rango estadounidenses en caso de una amenaza a gran escala. En Estados Unidos existe la idea de la continuidad del gobierno. Por lo tanto, este centro, ubicado en Virginia, es un lugar confiable para el gobierno. Además, el Monte Weather proporciona comunicaciones de radio con los servicios federales y de seguridad. El presidente de América tiene acceso directo a la información, lo que asegura la transmisión instantánea de todos los datos disponibles. Según datos oficiales, el día del atentado terrorista del 11 de septiembre, que probablemente conozcas, los miembros del Congreso fueron evacuados y llevados a este centro. Pero la seguridad de los funcionarios depende no solo de la base secreta. El éxito de la operación, en primer lugar, está relacionado con la rapidez con que se informa a los servicios de inteligencia acerca de la amenaza que se aproxima. Curiosamente, ningún civil ha visitado este lugar. El acceso está disponible solo para los elegidos y además solo en situaciones de emergencia. Parece que las bases secretas y los búnkeres de los militares estadounidenses no son una mentira. Isla Sentinel. Y ahora hablemos de un lugar que, además de ser imposible de visitar, representa un grave peligro para la salud. La isla Sentinel, ubicada en la bahía de Bengala, es la casa de una serie de tribus aborígenes. Las personas de estas tribus son muy agresivas. Esta es la razón principal de la inaccesibilidad de la isla. La población en este lugar es de casi 400 personas, y no hay información oficial acerca de cómo estas personas se establecieron en la isla. La isla Sentinel está bajo la administración del gobierno indio. Bueno, por supuesto, si esto se puede llamar administración. El último intento de las autoridades indias para asegurar la seguridad de la tribu local no fue aprobado por los aborígenes y terminó con piedras y lanzas volando por los aires. Esperamos que entiendas que los turistas no tienen nada que hacer aquí. Room 39. El nombre de este lugar es muy similar al nombre de una película de terror, y algunos aseguran que en esta sala ocurren cosas similares a las que vemos en las películas de terror o en las películas de acción. Y esto no es sorprendente, porque la oficina 39 se encuentra en la ciudad de Pyongyang, la capital de Corea del Norte. A pesar de la naturaleza ilegal de las operaciones que se supone que tienen lugar en esta sala, este lugar es controlado por el gobierno. Es decir, el gobierno de Corea del Norte está al tanto de todos los procesos que
ocurren en este lugar secreto. Según algunos informes, se sabe que la Oficina 39 es el lugar donde ocurren varias maquinaciones ilegales. Por ejemplo, la falsificación de documentos, la producción de billetes falsos y la venta de armas. Por supuesto, la gente común no tiene acceso a este lugar y en general te aconsejamos que te mantengas alejado de este lugar. Es posible que te conviertas en testigo indeseable de una operación ilegal y tendrás que responder por ello. Isla de Niihau. El siguiente lugar a donde no pueden llegar los simples mortales es la isla de Niihau. Este lugar es parte de la red de islas que pertenecen a Hawái. El acceso a la isla solo está permitido a sus residentes, que no son más de 130 personas y sus familiares. En la isla de Niihau no hay tiendas, restaurantes ni ninguno de los lugares que normalmente vemos en la ciudad. Solo hay una escuela en la que no hay electricidad y la única fuente de iluminación es el sol. Es nuestra estrella la que proporciona a los habitantes de la isla la energía para vivir. Niihau es propiedad de la familia Robinson, que lo compró en 1864 al gobierno de las islas hawaianas. Hay recorridos únicos que permiten acercarse un poco a este misterioso rincón de la tierra. Sin embargo, los curiosos turistas solo tienen la oportunidad de caminar a lo largo de la costa de la isla, nada más. Ningún alma en todo el planeta tiene el derecho de interferir con la vida de los habitantes de Niihau. Por lo tanto, tú y yo no tenemos nada más que hacer que disfrutar de las fotos de esta maravillosa isla. Pirámide de Ball. Aquí tenemos una isla deshabitada australiana que es además la roca volcánica más alta del planeta Tierra. Su altura es de 562 metros y el ancho máximo de la base es de solo 200 metros cuadrados. En la base de la pirámide de Ball se encuentra el continente de Tasmania. Esta es una gran meseta inundada y la parte superior es Nueva Zelanda. Imagínate la profundidad a la que se encuentra, siendo además la isla volcánica más alta sobre el nivel del mar. Durante muchos siglos las erupciones volcánicas venían acompañadas por un chorro de magma, y las capas que se solidificaron crearon este increíble espacio natural. Entonces, ¿por qué es un lugar prohibido? El hecho es que durante muchos años las personas han tratado de conquistar esta cumbre, realizando grandes expediciones. Sin embargo, muy pocas personas lo lograron. La mayoría de los escaladores resultaron heridos después de los intentos de escalar, y algunos incluso murieron. Para detener los constantes accidentes asociados con la pirámide de Ball, desde 1982, escalar la isla y desde 1986 el acceso a ella están estrictamente prohibidos. Hoy en día, incluso en el apogeo de la temporada turística, difícilmente encontrarás a un viajero que quiera ver esta isla volcánica, que está incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. No tiene gente ni restaurantes, ni siquiera una playa. En general, nada interesante para los residentes urbanos modernos.